¿Cuántos están contentos de estar hoy en la casa del Señor, hermanos? Amén. Voltee con el que está a su lado y enséñale los dientes a ver si está contento. Algunos dijeron, no, porque soy chimuelo, ¿verdad? No. Es bueno estar en la casa del Señor, hermanos. Mire, no importa en qué situación venga, cuál sea su condición, no importa si esté bien, está mal, está enfermo, está enojado, está triste, está deprimido, está chaparro, está gordo, está flaco, o sea, no importa, Dios no ve ninguna cosa como esa como un problema. Él siempre nos ve a nosotros y dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y Él quiere hacer algo en nuestra vida. Así que agarre todos esos traumas y todas esas ideas que tengan así, agárrelas, a ver, todos agárrenlas con las manos, pero agárrenlos fuertes, porque algunos tienen más que otros, y échelos así para afuera en el nombre de Jesús. Porque Dios lo ve a usted y dice, déjame bendecirte, déjame hacer algo por ti, pero tengo todo eso aquí y no dejo que Dios me bendiga. Estoy agarrado de mis traumas, estoy agarrado de mis problemas, estoy agarrado de todas esas cosas que me estorban, y Dios quiere bendecirte y dice, no, pero es que tú no sabes, Dios, y nos ponemos a alegar con Dios. Dice, pues déjame ayudarte, no, es que yo tengo todo esto y no lo queremos soltar. Por eso le digo, si usted lo agarra y lo suelta ahorita, déjese tocar por Dios, déjese que Dios hable a su corazón. Porque sin duda usted no está aquí para perder el tiempo, ni yo tampoco. Estamos aquí porque creemos que es una buena inversión. Creemos que es un momento en que Dios quiere usarlo para bendecirnos y hablarnos. Ok, entonces si ya se dispuso ese tiempo, ya venció al enemigo, ya de quedarse allá en la casa o en la fiesta o con los parientes o en otras cosas, ya venció todo eso, ya está aquí. Ahora agarre todos esos traumas y échelos para afuera en el nombre de Jesús. Amén. Los mismos dicen amén, hermanos. Ustedes sí que como dijo el chavo, bueno, voy a decir lo que dijo el chavo el 8. Pero miren, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí. Aquí vamos a ver solamente unos versos. Quiero leerles del verso 30. El 19 está muy lejos. Del 30 al 34. Así es que si me le avanzas ahí a este pasaje, del verso 30 al 34. Hechos capítulo 17. ¿Ok? Hechos capítulo 7, perdón. ¿Listos? Ustedes sí que están curiosos, hermanos. Sí, pero pues no están viendo ahí el 7, hombre, pues. Dice la escritura, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. No se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Esta historia, hermanos, es increíble, y quisiera usar estos 3 horas que tengo para predicarles, para poderles explicar, pero no tengo 3 horas, así es que voy a hacer lo más pronto posible esto para que seamos todos bendecidos. ¿Quiere orar una vez más conmigo? Y ore por un servidor, para que Dios me use, para que Dios pueda hablarle a su corazón. ¿Oramos? Padre, te pedimos una vez más, que sea, Señor, la meditación de nuestro corazón y la expresión de nuestros labios, Señor, la que venga de ti, para poder adorarte y escuchar tu voz. No nos dejes salir igual como entramos. No permitas que el enemigo nos robe este tiempo. Pon todos nuestros sentidos en tu palabra, y es que podamos llorar delante de ti por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, este pasaje que estamos leyendo en Hechos capítulo 7, a ver, ahora sí dije 7,
En el Hechos capítulo 7 es un pasaje por demás interesante, porque esto es parte de un sermón, es parte de una predicación. Es el testimonio de un hombre llamado Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana. Estamos en el capítulo 7. Esteban ha recibido esa revelación de quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el dueño, es el Señor, es el Creador. Él está convencido de lo que él cree es verdad. Y la gente lo escucha hablar a Esteban, uno de los diáconos que andaba sirviendo ahí los platos a las viudas de los griegos y de los judíos, y estaba ayudando en el comedor, pero no dejaba de predicar. Donde quiera que iba predicaba, porque para él esa era su razón de ser. Pero tanto así que a la gente que no le gustaba, les cayó mal, lo agarran, lo llevan afuera de la ciudad y ahí lo rodean y lo acusan de que está blasfemando en contra del Dios, según los fariseos, según las autoridades que estaban ahí religiosas, y lo acusan y lo van a apedrear porque lo están enjuiciando. El pueblo, las costumbres de Israel, era si alguien lo encontraban en este asunto de blasfemia, la paga de la blasfemia era morir apedreado. Así es que por eso se lo llevan. Ahora usted piense en esto. Está aquí Esteban está rodeado de toda esta gente mala, llena de maldad. El diablo está apoderado de ellos. Lo tienen ahí arrodillado enfrente de ellos porque lo van a apedrear. Y ahí es donde él está predicando. No está sentado en una cámara, en un lugar precioso. No está en un sillón cómodamente hablándole a la gente por el Facebook o por televisión. No está predicando de esa manera. El mejor sermón que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento es este. Y yo nomás le estoy leyendo un pedacito de lo que Esteban está tratando de decirle a los que lo están oyendo de quién es su Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quien levantó a Moisés, quien lo hizo a ese Moisés el libertador. De eso le estoy hablando a ustedes, y le empieza a hablar de la salvación que viene a través de Jesucristo. Al final Esteban lo apedrean, y cuando está recibiendo las pedradas, levanta sus manos al cielo. Y en medio de esos golpes y sangrando, dice: veo los cielos abiertos. Y veo al Hijo del Hombre, a Jesús, sentado a la diestra del Padre. Imagínense la revelación de Esteban. O sea, usted piensa que es fácil lo que está pasando aquí. No, no es fácil. Pero en medio de eso, la revelación viene. Cuando usted está en pruebas, cuando usted está problemado, cuando usted está enfermo, cuando usted está bajo presión, cuando usted piensa: ay, es que ahorita no puedo sentir la presencia de Dios porque tengo tantos problemas. Usted está equivocado, porque Esteban mismo, en medio de ese juicio, puede ver la revelación de Dios y ve al Señor sentado en su trono, y ahí en medio de ellos dice: Señor, perdónalos a todos ellos porque ellos no saben lo que hacen, y lo apedrean y muere. Esa es la historia del capítulo 7. Quisiera terminar ahí la historia porque ya por sí ya parece novela, está fascinante. Pero lo que los quiero llevar es realmente al tiempo de Moisés. La serie de sermones de este mes hasta Semana Santa se llama El Retorno del Rey. Nuestro Señor Jesús, que había prometido venir de nuevo. Y cuando leemos este pasaje, hermanos, tenemos que regresarnos a los tiempos de Moisés. Cuando está diciendo que Moisés tuvo esa revelación en la zarza ardiente, y dice que Moisés, este hombre, se acercó a ese lugar donde estaba aquel arbusto quemándose y nunca se consumía, pues le llamó la atención. Ahora, ¿dónde está Moisés? Está en el desierto, lugar seco, árido. Así es que lo más común es que el fuego acabara con el arbusto así. Y para empezar, ¿de dónde salió el fuego? Y luego el fuego está ahí y el arbusto no se consume. Entonces se empieza a acercar maravillado, y entonces oye la voz del Señor. Y ahí él sabe que el lugar que está ahí es santo. Por eso Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y dice: he oído el clamor del pueblo, de mi pueblo, de Israel. He oído su llanto, su clamor. Está gimiendo a mí. He oído al pueblo gimiendo, y ahora he decidido hacerlos libres.
Tienes que regresar, Moisés. Tienes que ir a hablar con el faraón. Tienes que decirle que deje al pueblo de Israel irse para que me sirva. Este es el pasaje donde estamos hablando. ¿Ok? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a esta situación? Y ahí es donde está lo más interesante de la historia. Nos vamos a regresar todavía 430 años atrás, hermanos, en la historia del pueblo de Israel, en el momento de Moisés. 430 años. Y usted va a ver a Jacob, que ahora es Israel, y a sus 12 hijos, que ahora tienen hijos, y algunos tienen nietos, y son como unas 70 personas. Se están muriendo de hambre. Ahí donde están, ven la hambruna de las 7 vacas flacas, y toda esa tierra está llena de miseria y no hay nada que comer. Entonces saben que en Egipto hay comida, que en Egipto se habían preparado porque alguien les había ayudado. Y este pueblo de 70 personas llegan a Egipto pidiendo ayuda, traían dinero para comprar semilla y poder subsistir otra temporada. Y allí es donde se reencuentran con uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel, que es José. A José lo habían vendido como esclavo, lo habían vendido sus hermanos porque tenían envidia de ellos. Así es que lo vendieron como esclavo. ¿A dónde? Lo vendieron a Egipto. Y llega a Egipto como esclavo. Él llega a Egipto como esclavo cuando tenía 17 años. Y ahí duró 13 años más. Cuando tenía 30 años de edad, ahora José es el segundo del faraón. Cuando está ahí de segundo del faraón, llega ahí porque le dio una revelación, un sueño al faraón. Y le dijo, van a venir años de hambre, pero van a venir años de abundancia. Vamos a preparar, tienes que prepararte, le dice a faraón. Los primeros 7 años son de abundancia. Prepárense, porque después vienen otros 7 años de mucha escasez. Y lo ponen a él como el gobernador o el segundo del faraón para que prepare ese tiempo de abundancia. Así es que en lo que viene los siguientes 7 años de abundancia, ya José tiene alrededor de 37 años más o menos. Y entonces empieza la sequía y la hambruna, y los pueblos de alrededor que sienten que no pueden sobrevivir empiezan a acercarse a Egipto para comprar los granos para poder subsistir allá en donde ellos vivían. Así es que póngale ahí a José otros 2, 3 años, y José anda cerca de los 40 años de edad. Cuando en eso llegan sus hermanos y llega después su papá y los reconoce, y José los perdona, entonces los recibe en Egipto. Y como estaba bien parado ahí, agarró buen hueso ahí con el faraón. Le dijo, mira, tengo aquí mis parientes, podemos darle unas tierritas, algo para que más o menos se sostengan. Y dice, toda la tierra es tuya, José, dales lo que tú quieras. Y le da un buen pedazo de terreno para que ahí sembraran y alimentaran a todos sus animales. Y entonces ahora está ahí, está la familia de José, está en el pueblo de Israel, que eran solamente 70 personas. Llegan ahí, y esos primeros años allá en Egipto fueron buenos años. Fueron buenos años. Estaban felices de que por fin estaban respirando después de todo lo que habían pasado y viviendo en el desierto todo el tiempo. Entonces llegan a Egipto y son buenos años. Pero pronto hay un nuevo faraón. Y el faraón que ayudó a José murió. Y viene un nuevo faraón. Y el nuevo faraón ya no conoció a José. Y a toda la gente de su pueblo, de los israelitas. Y así es que dijo, ¿y estos aquí por qué tienen ese buen terreno? ¿Y quién los trajo? ¿Y cómo estuvo? Y no, aquí no hay favoritismos. O sea, para ellos, pero para él sí, y todos sus hijos. Anyway. Y lo que hace es que les quita todos los privilegios y los empieza a usar como trabajadores y como empleados. Y terminan siendo esclavos del faraón. Y empiezan a pasar por muchos problemas, todo ese pueblo de Israel. Así es que el pueblo se queda ahí 430 años viviendo como esclavos. 430 años. ¿Se ha imaginado usted 430 años? La nación de los Estados Unidos fue más o menos fundada en 1600, cuando llegaron los primeros franceses.
Y empezaron a llegar después los Irish, por eso traen esa fiesta todavía ahí, ¿verdad? Scott, right? Irish people, Scotland people, and the rest of the world. Empezaron a llegar en aquellos años. Y es que tenemos más o menos unos 400 y tantos años en los Estados Unidos, la gran nación. Pero usted se mete a vivir adentro y ve esa gran nación y dice, pues no está tan gran nación porque mira todos los problemas que hay. Pero la apariencia, hermanos, de Egipto así era. Y Egipto creció y construyó las pirámides para adorar a sus dioses. ¿Sabe? Una de las cosas bien interesantes de la religión de los egipcios es que tenían muchos dioses. No uno, no dos, no tres, tenían muchos dioses. Tenían más de 2,000 dioses. Más de 2,000 dioses. Los egipcios eran bien supersticiosos, parecían mexicanos. Para todo era, ay no, porque me va a salir mal. No, no pases por abajo de la escalera porque te va a pasar esto. Ay, ya quebraste el vidrio porque, ¿qué va a pasar? El gato negro, ay, ya, ahora sí, la mala suerte. Agarra la sal y tírate. Todas esas cosas y muchas más, hermanos. Eso eran los egipcios. Estaban llenos de temores y de miedos, porque todos esos dioses que se les habían enseñado, cada quien tenía su área, cada quien tenía su maldad, cada quien tenía su bondad, y ellos tenían que escoger a qué Dios le iban. Ese era Egipto. Entre todos ellos había uno que era el mayor de los dioses de ellos, se llamaba Ra, el dios Ra, el dios del sol. Al dios del sol, Ra, se le conocía como el dios creador. Ellos veían el sol y decían, ese es el Dios que creó todas las cosas. Él es el rey de todos los dioses. Imagínense, y lo adoraban. Por eso las pirámides en la forma como estaban para adorar al sol. Por eso los mismos faraones, hermanos, se consideraban tan casi dioses o dioses que se les llamaban los hijos de Ra. A cada faraón era un hijo del dios Ra, el dios del sol. Así es que mire esto, hermanos, en su religión tenían al Dios creador, al rey de reyes, al señor de señores, y el hijo es el faraón. Esa es la imagen que ellos tenían en toda su cultura, de que el hijo, o sea, el faraón, era el hijo del Dios creador, del rey de reyes. Y entonces, por otro lado, vemos al pueblo de Israel que está bajo presión. Y lo tenían ahí bajo el pie, constantemente bajo presión. De hecho, se puso cada vez peor cuando Moisés apareció, porque no los quería dejar ir y empezó a oprimirlos más, y pasaron las 10 plagas, ¿te acuerdan? Las 10 plagas. ¿Por qué? Porque Faraón dijo, yo no los voy a dejar ir. Son un pueblo numeroso y todos estos son trabajadores que nos sirven y pues no tenemos que pagarles mucho, más bien no tenemos que pagarles casi nada. Porque ya para entonces eran más de 1 millón de personas. De los 70 que entraron, 430 años después, más de 1 millón de personas, trabajo barato, si no es que gratis. Y yo soy el Dios creador, el Dios de dioses, y el faraón es mi hijo, y él está por encima de toda la tierra. Y si conocemos bien a Dios, hermanos, como creo que le conocemos, no hay Dios como nuestro Dios. Y Él es celoso de compartir su gloria con ningún otro Dios. Y oye lo que dice esta gente, que dicen que ellos son, ese sol es el Dios de ellos, y el Dios que creó los cielos y la tierra. Dice, ¿estás jugando? Yo hice el cielo, la tierra y el mar y todo, y luego los universos y todas las constelaciones y las galaxias, la osa mayor y la menor y la chiquita y la grandota. Yo hice todo eso, y tú me dices que esto es el Dios creador. Y luego el faraón, que se sentía el hijo de Juan Camané, o en su caso del rey creador, siendo que Dios, el Dios trino, está ahí viendo lo que están diciendo, dice, es una blasfemia, ¿cómo vas a ser tú el hijo de Dios? Y oyó al pueblo que está bajo la opresión de esta blasfemia que está sucediendo, y lo está oprimiendo a su pueblo. Y oye al clamor
Y dice, te voy a hacer libre. ¿Cómo vas a vivir bajo esa esclavitud? Te voy a hacer libre. Es cuando empieza este pasaje de que estábamos leyendo en el libro de los Hechos. Dice Moisés, le llama la atención, ven, acércate, acércate. Y está ahí la zarza, está ardiendo, y se acerca Moisés y dice, este es un lugar santo, Moisés, te he escogido a ti. Quiero que regreses a Egipto. Para entonces Moisés ya tiene 80 años. Desde el día que nació Moisés, que sabíamos que este hombre, Moisés, que significa la palabra Moisés, salvado por las aguas o salvado del agua, Moisés, este niño, 80 años después, hermanos, sería el libertador del pueblo de Israel. Había nacido desde gente esclava porque habían vivido en esclavitud, pero lo llevaron a la casa del faraón y creció como príncipe, pero él sabía que era el pueblo de Israel. Ahora Dios lo quiere usar y le da el plan. Y yo quiero llevarlo solamente rápido al libro del Éxodo, en el capítulo 12, que es donde está la historia ya, la original, en Éxodo capítulo 12, ahí donde le va a narrar todo lo que pasó con Faraón y Moisés y las plagas y todas estas cosas. Pero en el capítulo 12 particularmente le dice, esto es lo que vas a hacer. Y de todos esos versos quiero que vean esto. Versículo 13, Éxodo 12, 13. Y la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Le da un plan que está así como que, ¿y eso de dónde salió? 430 años sin haber tenido una relación con Dios, y luego Dios le dice a Moisés, diles que maten un cordero, agarren la sangre del cordero, la pongan en unos botecitos así como esos de pintura, agarras así con un tipo de brocha y la agarras la sangre de los corderos y empiezas a ponerle en los marcos de las puertas y en los marcos de las ventanas de tu casa y los empiezas a pintar de sangre alrededor. Y dile que la gente se meta dentro de la casa y no se salga hasta que yo les diga. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo está ese asunto? La sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Y se métanse ahí como familia y ahí van a celebrar esta celebración. Van a comer aquel cabrito, aquel cordero, lo van a comer asado. No pueden cocerlo, no pueden ponerlo en agua porque se les va el sabor, no sabe bueno. Tiene que ser asado, porque a lo mejor eran de Monterrey y les encanta el cabrito asado. Tiene que ser asado y todos se lo tienen que comer. No pueden dejar nada, todos te lo tienen que comer. Y pues si uno le gusta eso, dice, no, pues no voy a dejar nada como quiera porque a mí me gusta. Y está ahí la familia, está dentro de una casa que está bañada con sangre alrededor. Y ahí están adentro. Ese es el plan que Dios tiene para liberar a un pueblo después de 430 años y decir, métete a la casa, píntala de sangre y quédate ahí adentro. Y dice, ¿será? Dice, porque voy a pasar al ángel de la muerte. Y lo que esté pintado de sangre, no lo voy a tocar. Pero tienes que quedarte ahí. Y se preparan. La historia dice, se preparan, agarran el cordero o el cabrito, depende si eran de la Ciudad de México o eran de Monterrey, o sea, Guadalajara o Michoacán o de Guatemala o de El Salvador o de Honduras. Ellos agarran lo que tienen, lo preparan, agarran la sangre, la pintan, se meten adentro, comen aquello que les dijo Dios que comieran y están ahí cenando, están esperando el momento. Y ahí es donde yo encuentro algo que es súper especial, hermanos, porque los días en el tiempo de los judíos empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la mañana. O sea, de 6 de la tarde a 6 de la tarde, perdón. 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, viene en ese capítulo 12, en el verso 29, en el libro del Éxodo, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales.
Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y cuando yo veo esto, digo, ¿por qué escogió la medianoche? Pudiéndolo haberle hecho durante el día. Pero para la religión y la cultura de los egipcios, hermanos, el sol era su Dios. Ellos se sentían protegidos bajo el sol, pero tan pronto se metía el sol, se metían ellos a sus casas porque le tenían miedo que a la oscuridad. La oscuridad era el peor enemigo de los egipcios. Nadie salía en las noches a andar caminando en la oscuridad porque ahí no estaba su Dios, el sol. Allí estaban completamente desprotegidos. Y fue que Dios escogió estar a la medianoche para en ese momento hacer lo que tenía que hacer. Y mandó el ángel de la muerte sobre esa hora, porque cuando el faraón se dio cuenta de que su hijo había muerto, no se podía salir de su casa, porque tenía miedo de estar afuera en la oscuridad, porque su Dios es el Dios sol, y él era hijo de ese sol, pero en la oscuridad no tenía ningún poder. Y sí liberó al pueblo de Israel, pero también venció a sus enemigos, a los que se dicen dioses y no lo son, a los que creen que tienen poder pero no lo tienen. Tienen manos mas no tocan, tienen ojos mas no ven, tienen pies mas no andan. Así son todos aquellos que adoran ese tipo de imágenes. Eso es lo que me cautiva del pasaje. Cuando digo yo, cuando ellos están después de 430 años metidos en una casa pintada con sangre alrededor, esperando que Dios les diga ya están listos, y dice el Señor, espérate ahí, yo te voy a decir a qué horas. Y justamente a medianoche, hermanos, el Señor vence a sus enemigos. Porque dice la Escritura en el Salmo 139 que para el Señor el día y la noche le es igual. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás, dice el salmista. Si bajara hasta el Seol, hasta la muerte, ahí también tú estás. Si tratara de esconderme en la oscuridad, no me puedo esconder de la oscuridad, porque tú también ahí estás. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, por tanto te alabaré, te adoraré. Y usted ve ahí la revelación del Dios, el Dios que no está sometido a un sol, o a una luna, o a un cielo, o a un día nublado, cuando hay problemas o cuando no hay problemas, en el día o en la noche o a medianoche. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, la va a hacer, porque nada lo puede detener. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, lo único que usted tiene que estar seguro es que usted está bajo la protección de la sangre de Cristo. Porque si usted no tiene esa sangre sobre su cabeza, hermano, los problemas vienen sobre su vida y acaban con usted. Por eso el Señor hizo esto, para decirnos, miren, yo voy a poner una sangre, pero una sangre mucho mejor. Voy a poner la sangre de mi Hijo Jesús, y la voy a poner sobre ti, y la voy a poner sobre tu casa. Y le dice usted, ¿quieres hacer ese pacto? Cuando Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel, hermanos, para que pudiera hacer un pacto tenía que haber muerte. Para que hubiera un pacto tenía que haber algo que se cortara, que se partiera a la mitad. Porque esto es lo que significa la palabra pacto: cortar, partir en dos. Las ceremonias de las bodas en el pueblo de Israel, venían los novios, estaban los padres, no había un pastor, no había un ministro, no había un rabí, no había nada, estaban los padres de un lado, de otro, el novio, la novia, y para poder hacer la ceremonia formal, ganaban un becerro, no para hacer mole, ni para hacer carnitas, porque no comían carnitas. Agarraban un becerro y lo partían por la mitad. En la ceremonia religiosa, lo partían por la mitad, lo tiraban allá al suelo, está todas las tripas por fuera, está toda la sangre por fuera, imagínense todo el mosquero y todo. Y luego decían ellos, así me haga Dios o aún me añada, si yo no cumplo este pacto matrimonial contigo.
Es lo que era el pacto matrimonial. Imagínense ahora, Dios quiere hacer el pacto con el pueblo de Israel. Son más de 1 millón de personas viviendo en esas casitas donde estaban ellos. Dice, la única manera de proteger a más de 1 millón de personas es: le voy a poner la sangre de este cordero. Y se mantente ahí, no te salgas, porque si te sales, te mueres. Así es nuestra vida en Cristo, hermano. Mientras usted esté bajo el pacto de sangre de Jesucristo, usted tiene vida eterna. Pero hay de aquel que se atreve a salirse del pacto. Porque el alma que pecare, esta morirá. Qué importante es saber que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Pero ese pacto, hermano, no nomás es para usted. Ese pacto que hizo Dios con Moisés es para toda la familia, para todos los de su casa. Entonces, si usted es el que está responsable de su casa, usted lo que tiene que hacer es orar y clamarle a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y usted agarra la sangre de Cristo: Señor, yo cubro este hogar con la sangre de Cristo. Pero usted tiene que decirlo, tiene que creerlo, tiene que declararlo, tiene que caminar sobre su casa. Decir, así como lo hizo el pueblo de Israel: Señor, esta casa está cubierta con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. Y aquí vamos a estar porque te pertenecemos a ti. Y ningún mal ni ninguna arma forjada se levantará contra aquellos que confían en el Señor. Pero tienes que creerlo, tienes que estar convencido. Tienes que saber que ese es el precio. El Señor dio su sangre y yo tengo que obedecer y mantenerme dentro del pacto. Pero qué fácil es a veces, hermano, estar dentro de ese pacto y andar tentando por acá a ver qué puedo tocar, a ver qué puedo hacer en el mundo, y de repente, ay, ya se está poniendo feo y me vuelvo a meter. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? ¿Podremos escondernos de Dios? El salmista decía: si subo al cielo, ahí estás; si estoy allá en medio del pozo, también ahí tú estás. En todas partes está, no podemos engañarlo. El pacto de Dios es: usted se queda y se queda. Y la única manera de que usted sea libre es que esté bajo el pacto de sangre. Es la única manera. El pacto de sangre. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus ataduras? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que usted enfrenta? Yo le digo, si usted las puede ver, qué bueno. Pero lo que usted tiene que aprender a ver es que si usted está bajo el pacto de sangre de Cristo. Porque todo lo demás no es importante. Lo importante es si usted ha hecho un pacto de sangre con el Señor. Porque si usted está bajo ese pacto, hermanos, vendrán vientos y tempestades. Mire, Dios no nos ha prometido que no íbamos a batallar en esta vida. Dios no nos ha prometido que todo iba a ser color de rosa. Dios no nos ha prometido que íbamos a salir así como entramos a este mundo, con piernas y brazos y todos completitos. Dios nunca nos dio esa promesa, pero Él sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él prometió que su presencia estaría con nosotros cuando vengan vientos, cuando vengan tempestades, cuando vengan problemas, cuando las cosas no salen bien. Porque estamos bajo el pacto y ahí podemos estar seguros. Ahí podemos estar seguros. Dios quiere hacer algo en nuestra casa, en nuestro hogar. Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero nosotros tenemos que caminar y estar adentro del pacto de sangre de Cristo. Porque Él ha prometido que nos iba a hacer libres. Y no solamente libres ahorita en este tiempo terrenal, pero un día cuando estos cuerpos se deshagan, y este templo que tenemos ahorita ya no exista, tenemos uno mayor, uno más grande en la eternidad, uno mejor todavía, más excelente. Pero a veces estamos tan preocupados por las cosas temporales que nos olvidamos de que lo que viene es mucho mejor. A veces estamos tan preocupados por las cosas de este mundo que andamos tentando y jugando con las cosas del mundo, cuando debemos de tomar seriedad y decir: Señor, de aquí ya no me muevo. De aquí ya no me muevo. Quiero terminar con esta historia de la vida de Josué. En el último capítulo del libro de Josué,
Josué declara esta frase que a lo mejor ya algunos han oído. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y siempre ha sido algo así como que, ay, qué bonito. Y vamos, sí, también nosotros vamos a servir a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Sí, Señor, vamos a servir. Pero cuando Josué lo está diciendo, hermanos, Moisés ya había muerto. Le pasó la batuta a Josué. Josué agarró al pueblo, que ya eran muchos, se habían cruzado 40 años después en el desierto. Josué entra a la tierra prometida con todas esas familias y millones, más de 1 millón de personas entran a la tierra prometida. Dios le dice, cuando lleguen, saquen a todos los que están ahí, porque esta es tierra que yo les doy. ¿Y qué hicieron? Pues no, ¿cómo los vamos a sacar? Vamos a hacer mejor que paguen impuesto. Quédate ahí, nomás págame una feria y te quedas. Y empezaron a hacer sus propios negocios. Para cuando Josué está diciendo esto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya Josué ya tenía cerca de los 80 y tantos años. Ya sus años mejores ya habían pasado. Está ahora ya de viejo y cansado. Pero toda la situación en el pueblo de Israel está terrible. Termina el libro de Josué y empieza el libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Habían abandonado su fe, habían abandonado a Dios, habían abandonado la ofrenda al Señor, habían abandonado todos los ritos que Dios les había dicho que hicieran. El pueblo de Israel está corrupto alrededor de Josué. Pero algo que me llama la atención es que Josué, con todo y esa corrupción que estaba alrededor, siempre se sostuvo y agarró a su familia y dice, no importa dónde pase y no importan las cosas que sucedan, nosotros vamos a servir al Señor. No importa que todos estén en contra de nosotros, nosotros vamos a servir al Señor. No importa que se levanten otros dioses y otras moralidades, tú y yo vamos a servir al Señor. Cuando llega la edad de anciano, todavía tiene a sus hijos con él, todavía tiene a su esposa con él, todavía tiene a sus nietos con él. ¿Por qué? Porque ese hombre dijo, nosotros vamos a servir al Señor hasta el final, porque habían hecho un pacto de estar allí con él. Dios nos llama en esta tarde, hermanos, que no importa lo que pase en nuestra vida, usted se mantenga bajo ese nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, tiene un poder increíble. Usted es testigo, yo lo he visto, yo he sido testigo de lo que puede hacer cuando usted clama la sangre de Cristo. Los enemigos huyen delante de su presencia, porque nadie se puede detener cuando ven la sangre de Jesucristo. Los problemas que usted tiene no se desaparecen, pero Dios lo hace a usted más fuerte para vencerlos. ¿Por qué? Porque clamamos a la sangre de Cristo. Si usted es capaz de ver esto, hermano, imagínese lo que Dios puede hacer en su vida cuando usted aprende el poder que tiene el pacto de sangre que Dios nos dio desde el tiempo de Moisés en la Pascua hasta el día de hoy con un nuevo pacto en Jesucristo. La sangre de Cristo, hermano, tiene poder. Y Él quiere que Dios quiere que usted lo conozca cara a cara. Cara a cara. Esto no es una historia ni un relato de esos de los que contamos a los niños. Esto es algo serio, porque la palabra del Señor dice que un día le veremos cara a cara. ¿Quiénes lo vamos a ver cara a cara? Los que nos mantengamos bajo el pacto de sangre. Lo vamos a ver cara a cara. Y yo no sé ustedes, hermano, pero a mí me emociona. Me emociona saber que un día lo voy a conocer así como Él quiere que sea conocido. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y yo espero estar ahí y verlo cara a cara. Pero tengo que estar bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y ningún otro Dios delante de Él. Ningún otro Dios, ninguna otra diosa. Por eso la historia es fascinante cuando ves cómo Dios se levanta en medio de ese pueblo de Israel y derrota a Faraón y derrota a sus dioses y derrota todo lo que representaba el Faraón y el imperio, hermanos. Y un montón de esclavos salieron victoriosos de la mano más poderosa de la tierra en esos días. ¿Cómo pudieron hacerlo? Porque estaban bajo el pacto de sangre. Y Dios le ofrece a usted lo mismo. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere la bendición? ¿Por qué no pasa al frente y le diga, Señor, yo quiero estar bajo ese pacto de sangre?
quiere darle esa victoria al Señor, usted tiene que acercarse y decir: Señor, esa victoria es mía. Acérquese y diga: Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo. Y lo que va a hacer es, le va a perdonar sus pecados, lo va a limpiar de su maldad, lo va a hacer una nueva persona si estamos bajo la sangre de Cristo. Yo le invito a que usted tome esa decisión esta tarde y usted le diga: Señor, aquí está. Si usted siente que hay problemas alrededor de usted, véngase y métase bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Ahí el enemigo no lo puede tocar, porque es la sangre de Jesús. Póngase de pie y dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi vida sin caída y sin mancha. Sosténme, Señor. Sosténme.